Estás escuchando Diver Papis en Radio Sol, seguimos celebrando el Día Mundial de la Bicicleta y ahora vamos a dar la bienvenida a la abogada Isabel Prieto de Legalitas, que nos va a echar una manita para poner respuesta a todas esas preguntas que nos estábamos planteando, ¿no? Sobre aspectos legales, normativas, diferentes sanciones a las que se enfrentan los ciclistas si no cumplen esas normas. Y por encima de todo, lo que más nos preocupa en este programa, cómo se monta en bicicleta en familia, cómo o qué normas afectan a los peques de la casa, a nuestros oyentes de Diver Club. Isabel Prieto, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos, Isabel, como siempre en Radio Sol. Un placer. Un placer. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es importante conocer, así a grosso modo, sobre montar en bicicleta, por ejemplo, en una ciudad como Madrid? Pues importantísimo, sobre todo para los pequeños y bueno, también para los padres, que en caso de sanción tendrían que abonarla. Tienen que llevar todos casco, todos los menores de 16 años, obligatorio casco. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces con padres que tenemos pequeños pues de 2 años, 3 años, que no sabemos si su bicicleta es de las que está obligada a llevar casco o bien es un juguete? Por lo tanto, debo recordar, el juguete es toda aquella bicicleta cuyo sillín en la altura máxima son 435 milímetros. Eso es un juguete, ¿vale? Aunque por supuesto, los que hacen las bicicletas, aunque sean juguetes, recomiendan su uso, debemos recordar que en ese caso es un juguete, por lo tanto no estarían obligados a llevar el casco. Esto, Isabel, es como las sillas de coche. Una cosa es la obligación y otra cosa es la recomendación. Por ejemplo, lo de que los peques vayan en sentido contrario a la marcha en las sillas, siempre se recomienda que vayan en sentido contrario a la marcha el mayor tiempo posible, pero no se obliga a ello, pero sí se recomienda, ¿no? En la bici es lo mismo, no se obliga, eso es, a utilizar casco, pero sí se recomienda. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre cuando ya pasamos a las bicicletas que superan esa medida? Ya sí que es una obligación. Una obligación que de no cumplirla serían 200 euros que tienen que abonar los padres o los tutores, ¿de acuerdo? Entonces, al ser menores, lógico, normal. Entonces, para todos los menores de 16, recordamos que independientemente de la vía que sea, están obligados al casco. ¿Y en cuanto a los adultos con el casco? Los adultos mayores de 16 años solo están obligados en las vías interurbanas, fuera de ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, igualmente, pues aunque en algunos casos puede resultar recomendable, obligatorio no es, excepto en las vías interurbanas, que por supuesto es obligatorio. Luego, para viajar también con los niños, muy importante, les podemos llevar en sillitas, en la sillita delantera, que acepta hasta 15 kilos de peso normalmente del niño, o en las sillitas traseras, que esas la verdad es que alcanzan bastante más, 22 kilos, pero siempre se recomienda, sobre todo en la trasera, que el niño vaya holgado, es decir, que mantenga correctamente la cabeza, el tronco, ¿vale? Para que vaya cómodo y no sea muy bebé, ¿vale? Para que el viaje sea siempre pues con seguridad, por supuesto. Claro, yo hace muy poquito he tenido que elegir una de estas, portabicicletas se llama, ¿no? Portabebés en bicicleta. Sí, yo me he hecho el correspondiente estudio de mercado. Hay de todo tipo, pero te haces esa pregunta, ¿no? Cuando tienes un bebé, ¿a partir de qué edad o cuántos meses o cuánto peso podemos llevar a un peque detrás en la bici? Claro, la recomendación en principio es a partir de los 9 kilos. ¿Qué pasa? Que esto de los kilos, sobre todo en bebés, pues hay niños de 4 meses que pesan a lo mejor 9 kilos, pero no deberían ir en la bicicleta porque todavía no sostienen correctamente. Entonces, hablan de 9 kilos y 9 meses de edad, que estamos ahí en el ínterin en el que el niño pues ya mantiene correctamente la espalda, el cuello, etcétera. Isabel, un ciclista, por ejemplo, por las calles de Madrid, aquí en la calle San Bernardo, vemos a muchos ciclistas, tienen que mantener el respeto, tienen que respetar las señalizaciones, las señales de tráfico, los semáforos, etcétera. Sí, por supuesto. Recordemos que aunque vayamos en bicicleta, estamos bajo la ley de seguridad vial, por lo tanto debemos mantener pues todas las indicaciones que tenemos que mantener cuando vamos en el coche, por supuesto se tienen que mantener en bicicleta. Es decir, tenemos que respetar los semáforos, tenemos que respetar las marcas viales, no se puede ir en dirección contraria, aunque nosotros creamos que la carretera pues está vacía o no corremos riesgo, no se puede ir en dirección contraria porque nos pueden poner una sanción de 500 euros.
Y todo eso, sobre todo en bicicletas en Madrid, pues en las zonas que no hay carril bici, tenemos que ir en el carril más situado a la derecha, siempre por supuesto manteniendo una distancia con los vehículos aparcados de 1,5 metros, para que en el caso de que abran la puerta o lo que sea, pues no corramos riesgo, por supuesto. Y estar muy pendientes siempre de esos semáforos, porque hay semáforos que sí permiten, la señal luminosa lo indica, sí permiten el paso de bicicletas, porque se pone activo en verde o en rojo la señal del peatón y la señal de una bicicleta en verde o en rojo, respectivamente, ¿no? Y hay otros semáforos que no están reservados a bicicletas y, por tanto, tienen que ocupar la calzada. La bicicleta siempre tiene que ocupar la calzada y como si fueras un conductor de un coche, ¿no? Respetar ese rojo o respetar ese verde. A mí me da la sensación, desafortunadamente, en Madrid, que los ciclistas a veces eligen ser peatones o conductores a la carta, ¿no? Ahora me viene bien porque el semáforo está en rojo, pues ahora soy peatón, pero montado en bici. Ahora se me pone el semáforo en rojo y en vez de esperar, eso, cruzo, ¿no? No sé si en Madrid todavía nos cuesta. Bueno, falta todavía un poco, pero desde el punto de vista de también conductores, de peatones, nos falta todavía un poco de cultura de bicicleta, pero por supuesto vamos poquito a poco mejorando con esos carriles bici que ya se están poniendo en marcha en muchos kilómetros, y por supuesto lo que tenemos que tener claro que al final no tenemos que tener miedo solo a la sanción, sino que está en juego nuestra vida. Por lo tanto, cuanto más respetemos todos la seguridad vial y más nos respetemos todos entre nosotros, todo será mucho más fácil, la bicicleta se irá metiendo mucho más en el día a día. Las 9:47 minutitos, seguimos en Diver Papis, en Radio Sol, en este Día de la Bicicleta. Y una oyente, Carmen, nos pregunta, por favor, ¿podéis hacer una pregunta? ¿En el paso de peatones nos tenemos que parar los coches para que pasen las bicis? Yo creo que no, que como es de peatones se tienen que bajar de la bici y pasar andando. Yo creo que esta pregunta ya la hemos respondido de alguna manera, ¿no? Isabel, de Legalitas. Efectivamente, en los pasos de peatones, en principio la bicicleta, como tiene que ir por la carretera con los vehículos en el carril más a la derecha, lo que tiene que hacer es frenar, por supuesto, y que pasen los peatones. Yo creo que no se está refiriendo a esto, nuestra oyente. Yo creo que se está refiriendo a las bicicletas, que esto también pasa muchas veces, que van por las aceras y que cuando van a cruzar por un paso de peatones, igual que un peatón, van montados encima de la bicicleta pasando por el paso de peatón. No que estén en la calzada con el coche y paren, sino que van. ¿Pueden ir por las aceras las bicicletas, claro, Isabel? El problema es que no pueden ir por las aceras. Claro. O sea, por las aceras como tal de peatones no pueden ir. Tienen que ir por las... hay unas aceras que se llaman acera bici o el carril bici. Tienen que ir por sitios habilitados para la bicicleta, y si no, tienen que ir por la carretera, no pueden ir por la acera. Entonces, efectivamente, luego no pueden pasar el paso de peatones como un peatón porque es que ahí están infringiendo la ley. O sea, si uno quiere ir por una acera, tiene que bajarse de la bici y tú la puedes ir llevando en la manita hasta donde tú quieras, pero no montado en la bici. Claro. Y luego está el caso especial, perdonadme que os corte, de la senda ciclable, que es la opción por la que ha apostado el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, a la hora de construir o diseñar Madrid-Río, ¿no? Que conviven tanto peatones como ciclistas. Y en La Calle No Se Calla, nuestro programa de quejas y sugerencias para mejorar Madrid, de aquí de Radio Sol, llevamos años recogiendo quejas de oyentes, tanto de ciclistas como de peatones, de que hay problemas de convivencia, cuando menos. Quiero decir que los ciclistas no acaban de respetar esa norma del límite máximo de velocidad, y los peatones tampoco ceden el paso a las bicicletas. ¿Qué ocurre en la senda ciclable? Claro, al final el respeto siempre es fundamental en estos casos, y sobre todo cuando mezclamos peatones y bicicletas, ahí tenemos que tener muy claro que el peatón es el que tiene las de perder casi en una colisión. Por lo tanto, sí que tenemos que ser muy respetuosos, y por supuesto, hombre, lo mejor en estos casos siempre el carril bici también, que diferencia, y la bici va por una senda y el peatón por otra, entonces no hay esos problemas. Pero efectivamente el respeto es sobre todo lo que puede ser la base de la solución en estos casos. Isabel, ya para terminar, vamos a recordar que estamos hablando con Isabel de Legalitas y que nos gustaría saber unas recomendaciones así rápidas en caso de tener un accidente en bicicleta. ¿Cuáles son? ¿Cómo debemos actuar? Ciclista, si atropella a un peatón, si tienes, no sé. ¿Cómo actuar, no? En caso de tener...
un accidente. Efectivamente, y muy importante porque es verdad que no sabemos cómo actuar en esos casos. En el caso de que el ciclista atropelle a un peatón, recordemos que no es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil para la bicicleta. Por lo tanto, muchas veces nos encontraremos que el peatón ha sufrido lesiones y que no sabemos cómo soportar esa indemnización. Recordemos que muchas veces el seguro de hogar, de nuestro hogar o del propio vehículo, puede que cubra esa responsabilidad civil por hechos cometidos con la bicicleta. Por lo tanto, siempre debemos comprobarlo. En sentido contrario, si un vehículo nos hubiera atropellado mientras vamos en bicicleta, debemos actuar de una forma muy importante. Tenemos que llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si pueden venir, para que tomen nota de todo. Por supuesto, muy importante los datos, matrícula, etcétera. Recordemos que con una bicicleta no tenemos matrícula, entonces tenemos que coger sobre todo los datos que nos identifiquen a nosotros, que identifiquen también al conductor del vehículo y al vehículo. Los servicios sanitarios, muy importante para las lesiones. Normalmente hay lesiones cuando atropella un vehículo, entonces la primera atención es muy importante, por supuesto, luego el seguimiento, y debemos recordar que ha cambiado la ley para reclamar en accidentes de circulación. Por lo tanto, tenemos que reclamar directamente a la compañía de seguro del vehículo y dejarnos visitar por sus servicios médicos, ¿de acuerdo? Y nada, por otro lado, siempre recordar desde Legalitas la prudencia y, por supuesto, el respeto a la seguridad vial. Isabel Prieto, de Legalitas, muchísimas gracias por atendernos y por arrojar un poquito de luz a todas estas dudas. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Isabel.